Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Agujero Negro, polémicas de la historia. Ayer en el Congreso y a propósito de un aniversario más del descubrimiento de América, Cristóbal Colón, la típica, sobre todo estos años de cultura de cancelación y esta locura de quemar estatuas, ¿no? Que es una locura. Quemar estatuas, cancelar a Hegel, cancelar a Picasso. Hay formas de hacer las cosas y sobre todo respecto de filósofos de otras épocas, de personajes históricos de otras épocas. No se trata de cancelarlos, o sea, vamos a estar así como los pobladores de Macondo, que nos quedamos sin memoria, así es que vamos a cortar de la memoria lo que no nos gusta, en qué nos vamos a convertir. No puede funcionar así y por eso la cultura de la cancelación comienza a batirse en retirada. El problema es que reemplazada por movimientos de ultraderecha nacionalista en Europa y aquí con toques conservadores bastante preocupantes. Pero bueno, el debate sí tiene que ver con eso también, porque están conservadores por un lado, izquierdistas por otro. El asunto es que en el Congreso ayer, el congresista Cabero, bueno, el congresista Guido Bellido propone a Manco Inca como héroe del Perú, aquí lo tengo, eh, héroe de la lucha contra el colonialismo. Y salta el congresista Cabero a decir, pero si no fuera por los españoles y por la fusión, por el mestizaje, no estaríamos todos aquí. Entonces, ¿por qué celebrar a Manco Inca? ¿Debe ser Manco Inca un héroe nacional de la lucha contra el colonialismo? Es el tema que pienso conversar aquí con ustedes. Primer punto. Si se reconoce a Francisco Pizarro no como héroe, o algunos sí, el héroe de la conquista, pero la narrativa oficial en el Perú sobre Francisco Pizarro recoge una imagen positiva. En los manuales escolares no se le trata como últimamente hay, precisamente, repito, por esta cultura de la cancelación que están revisando todo, entonces Colón es un criminal, Pizarro es un criminal, todos son criminales, ¿no? Pero hasta antes de eso y en los manuales escolares, la narrativa sobre Pizarro es positiva, es el gran conquistador del Perú, ha estado en la Plaza de Armas hasta hace poco, el que lo sacó fue Castañeda Locio. Entonces, si Pizarro tiene un lugar positivo, ¿por qué no habría de tenerlo Manco Inca? Si el congresista Cabero dice que venimos de la fusión de las dos culturas y si reconocemos al conquistador, ¿por qué no reconocemos al que luchó en contra del colonialismo? Démosles en la historia un lugar a cada uno, ¿no? A mí y reflexionemos sobre los dos, o sea, no es una, no debería ser un combate por la historia, como decía Lucien Febvre, el gran historiador francés de Anales. Debería ser una reflexión. Bueno, tuvimos a un conquistador Pizarro y tuvimos a un luchador contra el colonialismo como Manco Inca y reflexionamos sobre estas dos grandes figuras históricas. Digo yo, ¿por qué anular una y dejar a la otra en pie? Eso no me parece, eso me parece maniqueo. Número uno. Número dos, el tema de fondo, la conquista y la colonización del Perú. ¿Inició la conquista un proceso de mestizaje del cual proviene la peruanidad? Sí, tiene razón Cabero, pero un proceso de colonización doloroso, un proceso de colonización hasta cierto punto. O sea, no es solamente decir de ahí, no, con defectos y virtudes venimos todos y vivieron felices para siempre, no. Es un proceso de colonización muy, muy, muy doloroso y hasta cierto punto.
doloroso, porque la colonización, la conquista, su nombre lo indica, conquistar, agarrarse algo a la fuerza, es un hecho por definición violento, pues. Vinieron los españoles y conquistaron la civilización andina, se la agarraron a la fuerza, la derrotaron, la sometieron a su gente. No se mestizaron sencillamente, decir, vamos a vivir juntos, vamos a colaborar todos juntos, a hacer de esto un Edén, y no, no, los sometieron a trabajos forzados, los sometieron a tributo monetario, los sometieron a tributo en mano de obra, sobre todo en las minas, para que saquen el oro y la plata, que era lo que querían los españoles, y fue muy doloroso. Fue una explotación brutal. Y si a eso le sumas al comienzo, los primeros 50, 100 años, la caída demográfica por las enfermedades, sumada a la explotación, porque también está la teoría del desgano vital, fue tan brutal el tema que la gente se enfermó, se deprimió, no quería vivir. Entonces fue un proceso traumático, pues. O sea, no puedes sacar eso de la ecuación como si no hubiese sucedido, fue un hecho traumático. Entonces una cosa es definitivamente en el Perú de hoy hay quienes provenimos de la tradición, pues, de quienes estuvieron de un lado, de quienes estuvieron del otro lado, de quienes estuvieron medio en los dos lados, y hemos escuchado de nuestras familias historias diferentes. Y tenemos que ser capaces de escuchar las otras historias, ¿no? Y ser sensibles y no tratar de imponer solamente nuestra versión de la historia. Lo más difícil es ponerse en el lugar del otro. Entonces hay que escuchar mucho a los descendientes de los que la sufrieron, ¿no? En tiempos coloniales y que son la mayoría de los peruanos, ¿no? La mayoría ya no vive en la sierra, sí, pero el Perú migrante, el Perú informal, es descendiente del Perú serrano igual. Y ese Perú la sufrió en la conquista, pues. Entonces tienes que ser sensible a eso y te están pidiendo que te reconozcan a un héroe de la lucha contra la colonización y sales a decir que no. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué daño nos va a hacer? Ahora, hasta cierto punto, o sea, mestizaje hasta cierto punto, porque el mestizaje fue hasta cierto punto. Cuando terminó el régimen colonial, el 23% era mestizo, 5% españoles y criollos, y el resto seguía siendo el mundo andino, quechohablante. Es verdad, sí había habido un mestizaje cultural porque los habían evangelizado. No a todos, porque la Amazonía no entró en la ecuación, pero sí casi todos estaban evangelizados, eran cristianos. Evangelización que también fue muy dolorosa porque implicó el desarraigo violento de sus dioses. Pero bueno, lo dejo ahí. Ahora, hay algo que no es un legado español, bajo ningún concepto, la República del Perú. Y en eso sí estoy de acuerdo con el congresista Bellido. La República del Perú surge en contra de la colonia, en contra de la colonización, en contra de la sujeción, en contra de la explotación. O sea, se expulsa al hombre que tenía sujetado, no a todos, porque ya había peruanos al medio, o sea, ya había mestizaje. Ya había peruanos de las castas, ya había peruanos mestizos, ya había peruanos criollos, que también son peruanos, igual de peruanos. Así tengan 100, 250 o sean de primera generación, también son peruanos, pues. Pero la mayoría de peruanos seguía sujeta, explotada, tributaria. Entonces se expulsa y surge una realidad diferente que es la república, que es una república liberal que se basa en el liberalismo, división de poderes, igualdad, libertad, fraternidad, teóricamente. Y eso no es una herencia colonial. Eso es el anticolonialismo, es una reacción en contra de la colonia. Esa no es una herencia colonial. Ahora, desgraciadamente,
la República no cumple con su designio, al contrario, está llena de taras y resulta que hay una deuda histórica, y esto es lo que más debería importarnos, la deuda histórica de la República hacia el mundo andino y hacia el mundo amazónico. Hacia el mundo andino, el gamonalismo, el Estado se redujo y dejó toda la sierra en manos de hacendados blancos, los mistis, hacendados privados, que sometieron a sujeción personal, ya no del Estado español, sino personal a los indígenas. Tormentos, o sea, había castigos físicos, había cárcel dentro de la hacienda, justicia. Les comentaba que había cárcel dentro de la hacienda, y esa situación se mantuvo hasta Velasco, hasta los años 70 del siglo XX, hasta hace 50 años. Entonces, más allá de que la reforma agraria de Velasco haya sido bien hecha, mal hecha, entonces hay una deuda del Estado republicano con el mundo andino y con el mundo amazónico, bueno, Fiscarraldo, pues. O sea, la era del caucho, disculpen que me acomode, cuando al poblador amazónico se le somete a una esclavitud informal, sin que haya Estado que medie ahí. Y hasta el día de hoy la situación de postergación de las poblaciones originarias amazónicas, o sea, recién se está trabajando, recién está llegando el Estado, ¿no? Entonces es a partir de allí que yo hablo de la reconciliación, del necesario perdón del Estado peruano hacia los mundos andino y amazónico, fundamental para unirnos y para que baste llamarnos peruanos, para sentirnos, para tenernos y para vernos y para tratarnos, más allá de la igualdad ante la ley, para reconocernos como peruanos, todos. Pero hace falta ese perdón y que llegue el Estado. Porque qué bonito es decir, desde el mestizaje ya todos somos iguales, cuando en la sierra rural o en la selva, en la selva umbría, el Estado casi no está. Tiene que llegar el perdón, que implica reconocimiento, que es muy importante en el plano simbólico. Y tiene que llegar el Estado, pues. Y un tema a la izquierda, ya lo he dicho en otro programa. No es que sí haya racismo inverso, sí hay racismo y punto. Y tampoco es cierto que el caucásico, el descendiente europeo, el colorado o como lo quieran llamar, sea el representante de las estructuras de poder. No generalicemos. Hay élites blancas todavía, dueños de bancos y de constructoras y que han sido muy corruptas, además a lo largo de la historia y de las cuales hoy hipercríticos las hay. Pero no generalicemos, pues. No todas las personas descendientes de europeas en el Perú, ¿no es cierto?, tienen posiciones de privilegio, así como no todas las personas de origen andino o amazónico u otros tienen posiciones desfavorecidas, ¿no? O sea, ¿dónde queda José Luna? ¿Dónde queda César Acuña? O sea, el Perú es mucho más complejo, más aún después del proceso migratorio. ¿Qué es eso de que no hay racismo inverso? O sea, me encuentro una persona caucásica en la calle y la agarro a patadas. O sea, combatimos el racismo con otro racismo. Eso sí es racismo.
¿Por qué? Porque estoy generalizando a base de las características étnicas de una persona. Esta persona es de este color, se ve así, y por consiguiente lo agarro a patadas, porque debe ser un reaccionario, debe ser un miserable, representa las estructuras de poder. Eso es racismo. No, señores de la izquierda, no. Cualquier discriminación a cualquier grupo, generalizándole, diciendo que por ser de tal grupo debe tener tales características, eso es racismo en cualquier definición. Y lo dijo Nelson Mandela, además. ¿Ya? No lo digo yo, lo dice Nelson Mandela. Bajo esas tres premisas, el perdón al mundo andino, el perdón al mundo amazónico, la reconciliación, y entender que no podemos discriminar a nadie, por el amor de Dios. En este país, pensemos en las políticas para tender puentes, para contarnos nuestras historias, y para que nuestras historias, que puedan tener orígenes diferentes, yo soy descendiente de italianos, y me siento más peruano que la mazamorra, hinche la Alianza Lima. Compositor de valses criollos y de música afroperuana, si se me permite, perdónenme. Y compartir nuestras historias, y tender puentes, y forjar la nación. Pero tenemos que sentar esa base, para que no discutan como discutieron Cavero con el, perdónenme, yo soy así con los nombres, con el congresista de Perú Libre. Mil disculpas, soy con los nombres, soy terrible, al que le dicen el zorro andino, le dicen, ¿no? que es un gran congresista, tengo mucho respeto, y ha sido primer ministro, por cierto. Entonces, mis conclusiones: no debería ofender a nadie hacer a Manco Inca un héroe contra el colonialismo. Me parece que es lógico que un país como el Perú tenga un héroe contra el colonialismo, contra la invasión española, pero lógico. Eso no implica que sí seamos herederos de dos y hasta de más culturas: la cultura afroperuana, la cultura china, la cultura italiana, la cultura japonesa, etc. Hay toda una tarea pendiente por trabajar para que baste llamarnos peruanos, repito, para vernos, tenernos, tratarnos y querernos como tales. Y a partir de ahí forjar la nación y forjar la república, con una clase política que quiera al Perú, y no lo que tenemos ahora, pues. Lo tan poco presentable que tenemos ahora, ¿no? Tan terrible y tan lamentable. Hasta aquí llega este capítulo de Agujero Negro, polémicas de la historia. No se olviden de suscribir este programa. Colaboren pues, o sea, este programa no vive del aire. Los likes también ayudan. Compartan, los jóvenes, metan el programa en Instagram, y escuchen a los historiadores, que algo más. Guido Merino, ¿no? El congresista de Perú Libre. Mil disculpas por haber olvidado su nombre. Soy un historiador que olvida los nombres. Pido mil disculpas por ello. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Que viva el Perú. Chao, chao.